recuperación de todas las obras y sobre todo los edificios emblemáticos considerados patrimonio arquitectónico de cada ciudad y del territorio nacional. La nueva Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pasará a convertirse en el término de 2 años en un servicio descentralizado. Acomete obras de refacción de escuelas, de liceos, de centros educativos, pero también de un conjunto de obras que son patrimonio arquitectónico del Estado uruguayo. Hoy, en Otras Miradas, con el paisaje de esta emblemática plaza matriz fundacional de la San Felipe y Santiago de Montevideo, los invitamos, junto a David Suriarte, a recorrer estos nuevos roles, como siempre, aquí en Otras Miradas. Amigos, hoy estamos conversando con el Nobel, director de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, David Suriarte, abogado de profesión, al frente de una dirección de arquitectura que tiene cometidos muy específicos. Y claro, naturalmente la primera pregunta, ¿cómo un abogado está al frente de una dirección de arquitectura que tiene a su vez, naturalmente, como objetivo de fondo poner a funcionar una empresa del Estado que tiene vinculación con todo lo que es la construcción, mantenimiento de edificios patrimoniales, pero sobre todo obras, realización de obras en una especialidad que no es la suya? Bueno, realmente cuando me hicieron la propuesta, yo fui el primer asombrado, digamos. Pero esto tiene una historia que vale la pena reseñar. En primer lugar, yo tengo mucho contacto desde hace muchos años con la Dirección de Arquitectura porque fui durante 22 años abogado del gremio de los trabajadores, del personal obrero de la Dirección de Arquitectura. Y he visto el proceso que hizo la dirección. Hay que hablar que la Dirección de Arquitectura tiene más de 100 años de historia en el país, ha construido y ha participado en el mantenimiento de los edificios más emblemáticos del Uruguay, sobre todo los que tienen gran valor patrimonial. Y es cierto, históricamente siempre ha estado un arquitecto a la cabeza, pero arquitectura tuvo un gran desarrollo, llegó a tener más de 2.000 trabajadores, pero desde hace ya 20 años viene en una caída, en un deterioro importante, producto de varias cosas. La falta de inversión pública fue en un tiempo uno de los problemas. Posteriormente creo que otro de los problemas fue el envejecimiento de su plantilla, la pérdida del personal obrero, que hoy está reducido, hoy la plantilla total de la unidad anda en los 640 trabajadores, pero en realidad de obra son aproximadamente 390. Como una contradicción, ¿verdad? Ahí está. Entonces, hay una realidad además, que es, esto es un sector netamente operativo. Y hoy, con los controles y las reglamentaciones que existen en el Estado central, es prácticamente imposible que una unidad pueda tener eficacia dentro del sistema actual, de la administración central. Yo sé que usted se ha planteado algunos objetivos. Por ejemplo, como esta es una unidad con estas características especiales, como abogado seguramente ha tenido ahí, en esa matriz mucho que ver, buscar una descentralización, es decir, para que se quede claro para el televidente, cómo funciona OCE, cómo funciona UTE, cómo funciona Antel, cómo funcionan las empresas del Estado, tienen autonomía y tienen además un rango muy especial. La dirección va a ese rumbo, a hacer un servicio descentralizado, a tener autonomía operativa y funcional. Eso es exactamente lo que yo le planteé al señor ministro, es decir, un proyecto que teníamos, que yo había desarrollado cuando era abogado del sindicato, y que al señor ministro le resultó una opción interesante. Si uno lo compara con otros lugares del Estado, bueno, existe una dirección de comunicaciones que está en el Ministerio de Industria y Energía y Antel. Existe una dirección de agua y saneamiento que está en el Ministerio de Vivienda y OCE, que es su brazo operativo. Y yo creo que la solución acá sería tener una Dirección Nacional de Arquitectura que estructurara las principales líneas de mantenimiento edilicio de los bienes públicos en el país, y por el otro lado su brazo ejecutor, que sería este servicio centralizado a crearse con la estructura operativa
de la Dirección Nacional. Es decir, dejaría de estar prestando o revistando dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se convierte en un servicio descentralizado. Que estaría vinculado igual con el Ministerio, exacto, ¿no? Pero conservaría la razón de ser de su creación, es decir, el objetivo para el cual fue creado, que es realización de obras, mantenimiento edilicio, velar por los edificios patrimoniales, pero también tener la posibilidad de que el Estado pueda servirse de esta unidad para proyectar obras de mejoramiento o de construcción de nuevas estructuras edilicias. Debe poner algo muy claro. Si nosotros hubiéramos tenido un muy buen desarrollo en esta materia hace 5 años, el problema del mantenimiento de las escuelas y los liceos, que tanto nos complicó la vida, digamos, y cómo resolverlo, hubiera estado resuelto. Si nosotros hubiéramos tenido una Dirección Nacional de Arquitectura que tuviera autonomía y capacidad y un desarrollo para poder atender la demanda. Usted me dice, vamos a poner ese punto focalizado, ¿no? Focalizamos ahí la mirada. No solamente es reparar y mantener escuelas o liceos o centros de UTU, es también la posibilidad de construir. Es decir, usted tiene la capacidad técnica y operativa de diseñar, de proponer y de llevar adelante obras que son netamente públicas. A ver, la Dirección de Arquitectura tiene más de 60 arquitectos, o sea, y arquitectos con experiencia, docentes, muchos de ellos de facultad, con lo cual tiene una capacidad de proyectar y dirigir obras que yo me animaría a decir no cualquier empresa lo tiene en el país, digamos, si estamos hablando de la empresa pública. En segundo lugar, tiene una plantilla que si bien tiene de trabajadores con algunos años, pero también con mucha experiencia y con mucha capacidad, sobre todo en lo que es la conservación de edificios de carácter patrimonial. O sea que, básicamente, puede cumplir cualquier función de una empresa importante de construcción. Ahora, hablamos de dos niveles distintos. Usted me dice, yo tengo que cuidar edificios con un enorme valor patrimonial, el Cabildo de Montevideo. Hay que tener trabajadores especializados. Tengo que recomponer un piso que tiene más de 200 años, pero tengo que hacerlo de manera tal de no alterar su estructura original. Tengo que recomponer un vitral, tengo que recomponer determinadas estructuras con materiales que se usaron en otra época, pero tengo que conservar el perfume, la belleza y la estructura original. Y tiene ese personal calificado. Tenemos ese personal y además lo estamos capacitando. Exactamente, pero además es una tarea, nuevas generaciones. Pero además es una tarea que difícilmente le interese al sector privado, ¿verdad? Entonces, que es una tarea que hay que encarar, pero que difícilmente le interesa al sector privado y es una tarea que es imprescindible para el sector público. Y en muchos casos hay que compatibilizar eso con continuar funcionando. Por ejemplo, hoy se está trabajando la Escuela Brasil. La Escuela Brasil, como ustedes saben, es un edificio patrimonial, pero que además está funcionando como escuela. Entonces hay que compatibilizar la obra en sí con el funcionamiento de la escuela. Esto no es fácil y hay que hacerlo con mucha dedicación, con mucha capacidad, y esto hoy Arquitectura lo hace. Ahora, tradicionalmente se exige determinado rendimiento, determinada eficiencia, que el Estado hoy, y Arquitectura en particular, con los niveles de reglamentación, yo digo burocrática en el buen sentido, yo no hablo de burocracia, no todo está mal con decir burocracia, pero es cierto que esos niveles enlentecen los procesos. Por algo, lo que es operativo en el Estado está organizado en forma descentralizada. Mencionábamos ANCAP, UTE, OCE, ANTEL, ¿verdad? Es decir, son organismos operativos que tienen los controles del Estado, pero que tienen una flexibilidad para poder actuar en lo que es la esfera. Ahí hay una diferencia, son empresas públicas que además tienen una incidencia directa en la generación de ingresos. Ahí está. Son empresas que trabajan en determinadas líneas de operación y de desarrollo, que no es el caso de un servicio descentralizado, como es, por ejemplo, esta dirección que usted proyecta en el tiempo. Bueno, pero en realidad... Presupuestalmente, ¿cómo será eso? Presupuestalmente, a ver, este proyecto además no le cuesta nada al Estado, porque ¿cómo trabaja la Dirección de Arquitectura? Trabaja con comitentes, es decir, vamos a suponer, el INAU le encarga a la Dirección de Arquitectura el mantenimiento y reformas de establecimientos del INAU. ¿Quién pone el dinero? Lo pone el INAU, pero el INAU no tiene una estructura de construcción, ni la necesita, y probablemente sea absurdo que la tenga, entonces la requiere
¿De quién? De la Dirección de Arquitectura. Tiene dos opciones. Podría hacer una licitación y hacerlo llamar con privados. a hacerlo con privados. Normalmente hoy, con los precios, con las dificultades, hoy tenemos un mercado muy competitivo, entonces muchas veces a los privados no les interesa ese tipo de obras que a veces tienen complejidades que no le restan, digamos, al fin de lucro, digamos, la importancia. No le genera la ganancia necesaria. No le genera la ganancia necesaria. Hay mucha demanda en el mercado, entonces, por el otro lado, obviamente, arquitectura trabaja con márgenes muy limitados porque tiene que atender un fin social. Esto no quiere decir que no tenga una utilidad, tiene que tenerla, pero no es la misma utilidad que requiere un privado. Es decir, para que quede claro y me lo responde después de la pausa, ustedes hacen el presupuesto de una obra, tiene un costo operativo, pago de salarios, compra de materiales, pero tiene que dar un pequeño margen de utilidad para que la propia dirección lo utilice. ¿De qué manera? Y lo utilice en inversión de equipos, por ejemplo. Me lo contestan enseguida, hablamos un poco de la inversión de equipos. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el director de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, David Uriarte. Y les preguntaba, bueno, ese pequeño margen de utilidad que tiene la dirección para cuando realiza una obra determinada, Escuela Brasil, Teatro Solís, el Sodre en su momento, ahora la reparación impuesta a punto del Cabildo de Montevideo, vaya si es un punto emblemático para todos los uruguayos, el primer parlamento de la historia del país. ¿Qué margen de utilidad tienen y dónde lo vuelcan? Bueno, ahí se negocia, pero en general, digamos, no puede tener más de un 15% sobre la obra cuando se hace en forma directa o un 2% si lo que se hace de proyecto. Se ve, es muy inferior a lo que es un margen de una empresa de ganancia privada. De una empresa privada. Pero en realidad lo que importa es hacer la obra, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace con las utilidades? Bueno, se reinvierten en equipos. Arquitectura tiene 2 talleres importantes, uno ubicado en el Cerrito y otro en el Manga, dotados con una carpintería de muy buen nivel, también con una herrería de muy buen nivel, o sea... Maquinaria para el desarrollo de las obras. Ahí está, para resolver... Los instrumentos necesarios para trabajar. Por supuesto que hay muchas cosas que se subcontratan, como es lógico, pero tiene los instrumentos para trabajar, está dotada. ¿Cuál ha sido el problema, digamos, donde arquitectura ha ido deteriorándose? Fundamentalmente la falta de ingreso de personal joven, y es por eso que nosotros en realidad dentro de este plan, ¿por qué queremos tener autonomía? Bueno, para poder contratar eventuales para obras. Esto es fundamental porque es necesario tener una plantilla personal joven y eventual, digamos, que uno contrata cuando hay más obras o puede... Estoy pensando, cuando usted me hace este planteo, bueno, hoy el MIDES, por ejemplo, capacita a personas, lo ha hecho el Plan Juntos, para tratar de trabajar y desarrollar tareas, de alguna manera de devolverle a la sociedad lo que la sociedad hace por esas personas. Está también el sindicato de los trabajadores del ZUNCA. ¿Cómo se puede ir vertebrando eso para contratar eventuales de una plantilla más o menos estable que permita... Estamos estudiando varias formas. Una de ellas, por ejemplo, vamos a hacer dentro de poco un convenio con el Patronato de Liberados, por ejemplo, donde yo ya tengo esa experiencia, no sé, que fue muy buena, digamos, donde hay una cantidad de gente que precisa
reubicarse. Estamos en la hablando de sociedad. personas que están culminando su estadio de pena en un En este caso son personas que ya han o cumplido ya la los pena, liberados que han ya cumplido están la pena liberados, pero que y no que han tienen- sido capacitados para el desarrollo de Exacto. tareas en la construcción. Y Exacto. ahí se puede tener un buen ingreso de personal que incluso se puede seguir recapacitando. y que se va a seguir recapacitando en la dirección. Digamos, y yo creo que en esto hay un tema muy importante y es hay que entender que no es tan fácil, no cualquier trabajador de la construcción puede atender una obra patrimonial, digamos, porque uno puede cometer un error en una obra común, rompe un vidrio, rompe una mocheta, cualquier error que se puede cometer. Se repara fácilmente, pero cuando es un edificio patrimonial, si rompemos un espejo... Por eso yo le planteaba eso, un vitral o una determinada forma de estructura que... Entonces, hay lo mismo que los materiales que se utilizan no son los mismos en obras de valor patrimonial. Entonces, hay todo, una especialización que tiene la Dirección de Arquitectura en el tratado de obras de valor patrimonial. Y después, por supuesto, de obras de interés social. Sí hay que ver que a las empresas privadas no les gusta mucho la idea de trabajar en cárceles o en lugares de detención o en determinados lugares de interés social que no son, no le permiten tener un margen. Ahora, ¿qué pasa con las intendencias del interior del país, incluso la intendencia de Montevideo? Porque hay muchos edificios patrimoniales. Voy a poner un ejemplo, el famoso Teatro Mació en la ciudad de San José, que es un teatro bellísimo, el último donde Gardel cantó en vida aquí en Uruguay en 1933, simplemente había de ejemplo, que necesita reparaciones, pero es un teatro que depende del punto de vista jurídico de la Intendencia de San José. Y requiere obras, requiere mejoras, requiere refacciones. Pongo ese ejemplo como otras muchas obras en el interior. Nosotros tenemos obras, en general con las intendencias de Montevideo, se trata del Cabildo, se trabaja con la Intendencia de Montevideo. Pero ¿cuál ha sido el problema que se ha tenido en los últimos años? Que para eso uno tiene que tener las cuadrillas instaladas en el interior, ¿verdad? Y con, la baja de participación de personal que ha tenido la Dirección de Arquitectura, eso ha implicado que cubrir una obra, por ejemplo, en Artigas, es muy difícil hacerlo si uno no tiene una cuadrilla en Artigas y tiene que pagar viáticos y gente que vaya de otro lugar hasta ahí. Eso es uno de los aspectos que tenemos que atacar. Y volviendo a la pregunta que me hacías tú al principio, ¿por qué un abogado? Bueno, en realidad porque el problema hoy que tiene la Dirección de Arquitectura es fundamentalmente un problema de gestión, no es un problema de arquitectura. Capacidad a los arquitectos que tiene la dirección les sobra para realizar obras de arquitectura. Pero en este cambio radical que se pretende hacer, que es llevarlo a una estructura con descentralización, con autonomía, y por el otro lado, revitalizar una verdadera empresa de construcción que hoy está bastante depreciada en ese sentido, en realidad el ministro pensó en alguien que manejara un tema de gestión más que en un tema técnico de arquitectura. Esto no es un problema técnico, que por supuesto los problemas... Sí, es una nueva ingeniería, al punto de vista legal, que la posicione en el rango y el lugar donde debería estar y darle todos los instrumentos necesarios para que se pueda desenvolver en todos sus cometidos. Exactamente. Pero usted me decía hoy 390 trabajadores. Yo tengo una escuela en Cerro Chato o un liceo en Tranqueras. No tengo personal para llevar hasta ahí. No tengo personal, pero justamente por eso, si nosotros tuviéramos hoy servicio centralizado y tuviéramos la autorización que precisamos para contratar personal eventual, esto es muy sencillo, se piensa cuántos peones se precisan, usted dice se eventual, contratan. Proyecta una obra que dura 3 meses, se contrata por 3 meses. Es obvio que lo que más se precisa en términos de cantidad son peones, pero uno también precisa oficiales. Ahora, una cosa es pagarle un viático a un capataz para que vaya a Montevideo a atender una obra allá, y otra es pagarle un viático al capataz, a los peones, al sanitario, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un nivel donde le pago un viático al capataz para que vaya y se instale allá, y un grupo de trabajadores no especializados o semi-especializados que sean de la zona, y entonces trabajarlo de otra forma. Hoy, en realidad, tampoco pretendemos que arquitectura haga toda la obra pública, ¿verdad? Es decir, sino que
sea el recurso que tiene el Estado cuando tiene que realizar algo. La idea es tender a eso. La idea es tender, pero no la totalidad, porque yo creo que es bueno. La idea de que esto se transforme en una verdadera empresa de construcción del Estado cumple varios fines. El primero, digamos, tener una forma de respuesta rápida frente a las necesidades del Estado, porque quien contrata, digamos, el ente público que contrata con arquitectura no necesita licitación, porque es el Estado entre sí, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que dar una respuesta rápida, se nos cae el techo de una dependencia del INAU, bueno, allá va arquitectura y lo hace, ¿no? Ese es una de las... El otro es tener un ente testigo, digamos. Es importante que el Estado haga licitaciones, pero hay que saber si los precios... Si no está sobrevalorado el precio, si los costos no están más inflados de lo que se debiera. Cuando nosotros tenemos una empresa que sabe cuáles son los costos, que lo puede demostrar, las reglas del mercado, bueno, si está muy desfasado, tienen dos posibilidades: o contratan con arquitectura en lugar de hacer la licitación, o hacen un nuevo llamado a precio. Pero no es excluyente, es más, nosotros... yo, digamos, creo que en el futuro la idea es coparticipar de repente con emprendimientos privados. Acá la idea no es matar las empresas de arquitectura que trabajan con el Estado, sino trabajar, coparticipar, y en otros lugares donde los privados no les interesa llegar, que llegue arquitectura. Para después de la pausa, ¿cuáles son los principales objetivos, más allá de esta gran reforma que usted se plantea, desde el punto de vista concreto? Es decir, claro, ¿cuáles son las obras o los objetivos que se traza para el próximo quinquenio esta dirección? Vamos a ir por ahí. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica Amigos, estamos conversando con Daoíza Uriarte, que es el director de la Dirección Nacional de Arquitectura. Y claro, yo le planteaba, antes de la pausa, mate de por medio, como debe ser de buen uruguayo, ¿cuáles son los objetivos o los proyectos que usted cree van a ser los más emblemáticos para el próximo quinquenio, en ese conjunto de obras que ustedes se plantean? Por un lado está lo patrimonial, por el otro las necesidades concretas de distintas dependencias del Estado, como escuelas, como liceos, pero también reparar teatros o aquellas casonas o lugares que son significativamente importantes en el patrimonio arquitectónico y cultural del país. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las grandes obras que piensan acometer desde ese punto de vista? Bueno, en realidad ya hay varias obras que están en ejecución, pero nosotros estuvimos conversando con la ministra de Educación y Cultura, con la doctora María Julia Muñoz, y ya tenemos un plan, digamos, la idea de atacar fundamentalmente toda la línea de los museos que dependen del Ministerio de Educación. A nivel nacional. A nivel nacional. Dentro de esas líneas estratégicas, ya la Dirección de Arquitectura, con la anterior administración, venía trabajando en un acuerdo con la Facultad de Arquitectura, donde se está estableciendo un banco de datos para hacer la trazabilidad de los edificios públicos. ¿Qué significa esto? Que en un banco de datos vamos a tener todas las intervenciones que se han realizado a lo largo de la historia en los principales edificios públicos. Si a esto le agregamos un sistema de alarmas, eso significa que no vamos a esperar en el futuro a que tener una humedad, ¿verdad?, o que nos llueva el techo para decir hay que cambiar la membrana, sino que automáticamente nos va a saltar una alarma que dice la protección la edad techo, de la reparación y la necesidad de su cambio. Ya caducó y necesita un cambio. Entonces, eso le va a habilitar
a la Dirección de Arquitectura a decirle al organismo que sea del Estado, miren que ustedes van a tener un problema si no lo solucionan. Y eso implica agilidad en prever los recursos y los tiempos para realizar el mantenimiento, y eso redunda obviamente en que vamos a tener edificios que van a estar en buenas condiciones y no vamos a tener que pasar por esas situaciones, qué horrible esto, cómo se nos cae, cuándo nos van a arreglar, ¿verdad? Que eso es lo que siente naturalmente un uruguayo cuando pasa por un empezarán con los edificio. museos. En Montevideo hay muchos, de muy buena calidad, pero algunos ya que llevan décadas que no tienen reparaciones. Después tenemos algunas obras importantes donde se ha hecho, se han planteado proyectos. Una de ellas, por ejemplo, hay un proyecto para el Parla Sur, digamos, que hace un parlamento del Mercosur en el Parque Hotel. Que hoy es edificio del Mercosur, pero no funciona como Parla Sur. Sí, pero ustedes recordarán que el Ahora casino se trasladó sí. Justamente porque en ese lugar es donde se planea hacer el Parla Sur. Estamos hablando de un edificio que tiene que armonizar la parte patrimonial existente con un nuevo proyecto que no necesariamente tiene que ser a ese nivel, pero que tiene que armonizar con la estructura del edificio. No puede ser diferente. Y, digamos, después, hoy estamos trabajando, por ejemplo, en otros edificios, como yo te mencionaba, la Escuela Brasil, la Capilla Narbona, pero, digamos, la idea es hacer convenios con las intendencias. ¿Qué pasa con aquellas propiedades que son declaradas patrimonio arquitectónico de una ciudad o del país, pero que son o están en manos de privados? Porque ha pasado. Es decir, yo compro una casa y me dicen, bueno, mire, esto usted, la fachada, ciertas estructuras no las puede cambiar. Yo creo hoy no está en la perspectiva inmediata, digamos. Hoy arquitectura solo trabaja y se plantea solo trabajar. El Castillo Pitamiglio, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero el Castillo Pitamiglio está, hoy el Castillo Pitamiglio está en manos de la Intendencia, ¿no? Perdón, está el Castillo Pitamiglio Maldonado, y está el que está en la Rambla el que está en la Rambla de Montevideo, que sí lo tiene, si no mal recuerdo, fue dado en concesión a la Asociación de Promotores Privados. O el Museo Zorrilla, que está cerquita. El Museo Zorrilla, es la casa del escultor y el poeta. Bueno, el Museo Zorrilla, nosotros estamos trabajando en el Museo Zorrilla. Pero es privado, digo. No, ahora lo está manejando el Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. Pero hoy no está en la perspectiva. Ahora, el valor patrimonial es público, más allá de que la propiedad sea privada. O sea que yo creo que en la perspectiva está atender esto. Digo, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Porque en Europa se estila mucho. Aquellas cosas que son declaradas patrimonio tienen determinadas regulaciones, a pesar de que estén en manos privadas, pero para que haya un elemento de conservación del bien. Y acá lo hay también. Y tal vez una de las cosas que se quejan los privados, y es cierto, porque yo lo he escuchado a nivel profesional, es que bueno, me lo declararon bien patrimonial. Y lo único que me dan es una exoneración de contribución o una baja en la contribución, pero si tengo que repararlo, si tengo que repararlo, no, y me va a salir mucho más caro, porque obviamente siempre una reparación donde hay que mantener las líneas históricas es mucho más caro que poder tirar abajo y hacer algo. ¿Eso hay que cambiarlo? ¿Hay que ir también en esa dirección? Yo creo que hay que ir, digamos, no es la perspectiva inmediata, pero yo creo que hay que ir, y además creo que justamente hay que adoptarlo una herramienta administrativa y jurídica que le permita a la Dirección de Arquitectura. Hoy le preguntaba de las intendencias. Hay muchos edificios, incluso en el interior del país, que sí son del Estado, sí, que están de repente en una ciudad o en un punto emblemático de un departamento, y ahí hay que trabajar. Pero usted me decía que con las intendencias todavía hay que llegar a acuerdos más profundos para poder contribuir de manera directa. Hay muchos lugares en las ciudades que son de las intendencias, pero a veces por falta de recursos no solo no se atienden, sino que se deteriora. Sí. Yo creo que, a ver, acá hay un tema que también es cierto que la Dirección de Arquitectura hoy no tiene la capacidad de atender. O sea, si realmente me viniera una gran demanda, hoy todavía no tenemos la capacidad de atenderlo. El asunto es generar las capacidades y también generar, hoy existen muchos mecanismos, desde OPP, digamos, de las líneas, digamos, que tiene OPP, o de las líneas internacionales de crédito, como el BID, el Banco Mundial, sobre las cuales se pueden obtener fondos. Y arquitectura Colonia, puede, ¿no? La ciudad de Colonia. Sí, bueno, sí, fue declarada patrimonio histórico de la humanidad. Eso te habilita a conseguir recursos. Pero la idea es que, digamos, arquitectura, como no tiene el apuro ni el fin de lucro que puede tener un privado, puede convenir con la Intendencia etapabilizar las obras de forma
que puedan atenderse de acuerdo a los recursos limitados. ¿Esta proyección que usted tiene necesita aprobación parlamentaria de la dirección? Sí, sin duda. Sin duda. ¿El Frente Amplio tiene mayoría? El Frente Amplio tiene mayoría. ¿Usted ha conversado o va a conversar con dirigentes de todos los partidos informalmente he conversado con todos. ¿Qué receptividad ha tenido? Es decir, muy buena. La verdad que no he encontrado resistencia. Creo que la gente comprende. Ahora hemos empezado por el principio, que es conversar con los funcionarios de arquitectura. ¿Están de acuerdo? Hemos conversado con, bueno, obviamente esto partió de una propuesta del sindicato obrero, también lo hemos conversado con el sindicato de administrativos, estamos conversando individualmente con los arquitectos, pero vamos a tener una charla con los profesionales en general y después, por supuesto, continuaremos con los contactos a nivel interinstitucional y, por supuesto, con el Parlamento. Pero creo que el proyecto es tan razonable que difícilmente... ¿Y en qué tiempo estima usted que esto pueda tener presencia parlamentaria? A ver, nosotros vamos a tratar de incluir en la ley de presupuestos ya algunas normas que nos permitan mayor flexibilidad. Pero como proyecto de ley yo creo que va a llevar por lo menos 1 año y medio o 2, siendo razonablemente... Y en tanto y en cuanto tiene que funcionar como está. Y en tanto y en cuanto tiene que funcionar como tal. Por tanto, vamos a tratar de incluir en las normas presupuestales algunas normas que nos permitan flexibilidad de actuación. Por ejemplo, para poder tomar funcionarios en carácter eventual. Usted me decía, hoy no tienen gente joven que llegue. A veces una de las tantas razones por las cuales no llegan son los niveles de sueldo que se pagan. Sí, en realidad, a ver, el nivel de sueldo acá es inferior a la privada, pero tampoco es tan... La diferencia no es muy grande. La diferencia no está tan desfasado, tomando en cuenta que también trabajar para el Estado tiene algunas ventajas, aunque en este caso no va a ser la estabilidad, ¿verdad? Usted va a contratar siempre eventuales. Siempre eventuales. Pero es una bolsa de trabajo que le queda. Pero es una bolsa de trabajo que le queda y además yo creo que lo que tenemos que generar es una cantera de gente con experiencia hacia el futuro para cuando haya concursos tenga la experiencia realizada para tomar en cuenta y poder ingresar al Estado. Director, le deseamos mucha suerte en esto que Muchas está gracias. a cometer. Realmente ha sido un gusto porque... Es un desafío importante. Es un desafío importante y que creo además los uruguayos deben empezar a conocer qué es lo que se proyecta, qué es lo que va a pasar con aquellas cosas que importan. Estamos hablando de escuelas, de liceos, de edificios emblemáticos, de museos. O sea, está la cultura, está la vida del trabajo en juego y hay mucho por delante por hacer y que seguramente, bueno, si estas cosas prosperan, esta dirección tendrá un perfil diferente. Gracias por recibirnos. Y la invitación a que inclusive vayan a visitar las obras porque realmente vale la pena ver el trabajo que se hace. Gracias por recibirnos una vez más, como siempre. Amigos, hasta aquí este encuentro en Otras Miradas, hoy con el Director Nacional de Arquitectura, el doctor Daoíz Uriarte.